El grito de Beatriz resonó en todo el patio de la casa. «¡Nunca más te vas a casar con mi hija! ¿Me oyes?». Y entonces vi cómo su mano conectaba con la mejilla de mi Sebastián. El sonido seco del golpe me heló la sangre. Mi hijo, mi bebé de 28 años, se quedó paralizado con la marca roja floreciendo en su rostro, mientras su suegra lo señalaba con el dedo tembloroso de furia. «Eres un inútil, un mantenido. Mi Patricia merece a alguien mejor». Yo estaba al otro lado del patio, con la bandeja de tamales que había preparado para la comida familiar todavía en mis manos, sintiendo cómo el vapor me quemaba los dedos pero incapaz de moverme. El mundo se había detenido en ese instante horrible, como una fotografía maldita que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó 6 meses atrás, cuando todavía creía que lo peor que podía pasarle a una madre era ver a su hijo enamorado de la mujer equivocada. Me llamo Margarita, tengo 62 años, y toda mi vida la construí sobre 3 pilares: mi trabajo como contadora en un pequeño despacho en Coyoacán, mi departamento modesto pero digno donde crié sola a Sebastián, después de que su padre nos dejó cuando él tenía 3 años, y mi orgullo de haberle dado a mi hijo una educación universitaria trabajando doble turno durante años. Sebastián se graduó como ingeniero civil, consiguió un buen trabajo en una constructora, y yo pensé que finalmente podía respirar tranquila. Qué equivocada estaba. Todo cambió aquella noche de marzo, cuando Sebastián llegó a mi departamento con esa sonrisa que no veía desde que era niño. Sus ojos brillaban con una luz que reconocí de inmediato. Era la misma que vi en mi propio reflejo cuando conocí a su padre, antes de que todo se derrumbara. «Mamá, necesito contarte algo», dijo, sentándose en el sofá gastado donde tantas noches había hecho su tarea mientras yo trabajaba hasta tarde. Tomó mis manos entre las suyas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Conocí a alguien, se llama Patricia, y es el amor de mi vida. El amor de mi vida. Esas palabras tan hermosas y tan peligrosas a la vez. Quise advertirle, decirle que fuera cauteloso, que el amor a veces nos ciega y nos hace vulnerables. Pero ¿cómo podía robarle esa felicidad? ¿Cómo podía ser yo quien apagara esa luz en sus ojos? «Cuéntame de ella», le dije, tragando mis miedos como había aprendido a hacer durante tantos años de criar a mi hijo sola. Y Sebastián habló. Habló de cómo se conocieron en la boda de un compañero de trabajo, de cómo ella lo había hecho reír con un comentario sobre el pastel de bodas, de cómo bailaron hasta que les dolieron los pies. «Es diferente a todas, mamá. Es elegante, culta, viene de una buena familia. Y lo mejor de todo es que me acepta tal como soy». Algo en esa última frase me inquietó. ¿Por qué necesitaba que alguien lo aceptara? Mi Sebastián era un hombre trabajador, honesto, educado. ¿Qué había en él que necesitara aceptación? «¿Cuándo la conoceré?», pregunté, forzando entusiasmo en mi voz. «Este sábado. Sus padres organizan una comida familiar y quieren conocerme. Dijeron que podías venir también». La forma en que dijeron que podías venir también, sonó como una concesión, no como una invitación genuina. Esa noche, después de que Sebastián se fue, me quedé despierta mirando el techo de mi recámara, escuchando los sonidos familiares del edificio, la tubería que crujía, el perro del vecino que ladraba a las sombras, el murmullo distante del tráfico en la avenida. Tenía un mal presentimiento que no podía explicar, una sensación visceral de que algo terrible estaba por comenzar, pero decidí darle una oportunidad a Patricia. Por mi hijo, siempre todo por mi hijo. La casa de los Mendoza en Las Lomas parecía sacada de una película. Columnas blancas flanqueaban la entrada principal, y el jardín era tan perfecto que parecía artificial, como si cada hoja hubiera sido colocada por un diseñador obsesivo. Mi viejo Tsuru se veía ridículo estacionado junto a los Mercedes y BMWs que ocupaban la calle. Sebastián tocó el timbre y una empleada uniformada nos abrió la puerta. Uniformada. Como si estuviéramos en el siglo XIX.
Me llevó la mano instintivamente a mi blusa para asegurarme de que estaba bien planchada, sintiendo de repente que todo lo que llevaba puesto estaba mal, era insuficiente, me marcaba como lo que era, una intrusa en este mundo de lujo. Adelante. Los esperan en el jardín trasero, dijo la muchacha con voz automática, y nos guió a través de un salón enorme con candelabros de cristal y cuadros que probablemente costaban más que mi departamento. Beatriz Mendoza estaba sentada en una mesa de hierro forjado bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Al vernos, se puso de pie con un movimiento estudiado, como si cada gesto estuviera coreografiado. Era una mujer alta, delgada hasta la exageración, con el cabello rubio platinado recogido en un chongo impecable. Sus ojos azules me evaluaron en menos de 2 segundos, y vi cómo su sonrisa se tensaba imperceptiblemente. «Sebastián, querido», dijo, besando el aire cerca de las mejillas de mi hijo. Luego se volvió hacia mí. «Y tú debes ser Margarita. Patricia nos ha contado de ustedes». «Ustedes», como si Sebastián y yo fuéramos un paquete defectuoso que venía junto. «Un placer conocerla, señora Mendoza», dije, extendiendo mi mano. Ella la tomó con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Por favor, llámame Beatriz. Aquí somos todos familia». La forma en que dijo familia sonó más a amenaza que a bienvenida. Patricia salió entonces de la casa, y tuve que admitir que era hermosa. Cabello castaño perfectamente liso cayendo sobre sus hombros, piel de porcelana, labios pintados de un rosa suave. Vestía un conjunto de pantalón y blusa que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Cuando vio a Sebastián, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía genuina, y por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez estaba equivocada. Tal vez ella realmente lo amaba. Mi amor. Patricia tomó el brazo de Sebastián con familiaridad, y él se derritió visiblemente ante el contacto. «Mamá ha preparado todo. Papá llegará en un momento». Tuvo una junta que se alargó. La comida fue un ejercicio de tortura educada. Roberto Mendoza llegó media hora tarde, un hombre corpulento con el rostro enrojecido de quien bebe demasiado, y apenas nos saludó antes de sentarse a la cabecera de la mesa. Durante todo el almuerzo, Beatriz monopolizó la conversación, hablando de sus vacaciones en Europa, de la boda de la hija de una amiga en Acapulco, de lo difícil que era encontrar buena servidumbre en estos tiempos. «¿Y tú, Margarita?», me dijo en algún momento, mientras la empleada servía el postre. «Patricia menciona que trabajas como contadora. Qué lindo oficio, muy práctico». La palabra práctico sonó como un insulto envuelto en seda. «Llevo 30 años en la profesión», respondí, manteniendo la voz firme. «Me permitió criar a Sebastián sola y darle una educación universitaria». «Ah, sí, Patricia mencionó que eres madre soltera». Beatriz tomó un sorbo de su vino, sus ojos fijos en mí. «Debe haber sido muy difícil, aunque supongo que al menos ahora Sebastián tiene un buen trabajo y puede ayudarte». «Yo nunca he necesitado que mi hijo me ayude», dije, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. «Siempre hemos sido un equipo». «Qué lindo», murmuró Beatriz, pero su tono decía exactamente lo contrario. La importancia de casarse dentro del mismo nivel social es precisamente para evitar esas complicaciones. Las uniones desiguales siempre traen consecuencias terribles. Bajo la mesa, Sebastián apretó mi mano con fuerza. Miré su rostro y vi la súplica en sus ojos. «Por favor, no hagas una escena, no arruines esto». Y tragué mis palabras como había tragado tantas humillaciones en mi vida, por amor a mi hijo. Pero en ese momento, mientras Beatriz sonreía con satisfacción y Patricia miraba a Sebastián con ojos posesivos, supe con certeza que había entrado en una guerra que apenas estaba comenzando. 3 semanas después de aquella comida desastrosa, Sebastián llegó a mi departamento a las 11 de la noche. Estaba lloviendo y entró empapado, temblando no solo por el frío, sino por algo más profundo. En sus ojos vi una mezcla de alegría y terror que me heló el corazón. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, «Patricia está embarazada». El mundo se dividió en 2 mitades en ese instante. Una parte de mí quería saltar de alegría, gritar que iba a ser abuela, abrazar a mi hijo y celebrar esta nueva vida que venía en camino. La otra parte,
la parte que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona, vio el desastre que se avecinaba como si fuera una película en cámara lenta. ¿Estás seguro? Fue todo lo que pude decir. La prueba salió positiva esta mañana. Tiene 6 semanas. Sebastián se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello mojado. Beatriz ya lo sabe. Convocó una reunión familiar para mañana en la noche. Claro que Beatriz ya lo sabía. Claro que ya había convocado una reunión. Esa mujer no perdía tiempo en tomar control de las situaciones. ¿Y tú cómo te sientes?, pregunté, sentándome junto a él y tomando sus manos heladas entre las mías. Asustado, feliz. No sé, mamá. Todo está pasando tan rápido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la amo. Amo a Patricia y voy a amar a este bebé. Vamos a casarnos. Beatriz ya está organizando todo. Ahí estaba de nuevo ese nombre. Beatriz. Como si ella fuera quien dictara los pasos de la vida de mi hijo. ¿Y qué quieres tú, Sebastián? ¿Qué quiere Patricia? Patricia quiere una boda grande. Dice que siempre soñó con casarse en un jardín, rodeada de flores. Su voz se suavizó al hablar de ella, y vi en su rostro esa expresión de adoración absoluta que me aterraba. Y yo solo quiero hacerla feliz, mamá. Quiero ser un buen padre, mejor que el mío. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hijo llevaba la herida del abandono de su padre como una cicatriz invisible y ahora estaba desesperado por demostrar que él sería diferente. Y Beatriz lo sabía, podía sentirlo. Esa mujer había identificado la vulnerabilidad de Sebastián con la precisión de un depredador. La reunión al día siguiente fue exactamente lo que esperaba. Beatriz había transformado el comedor de su casa en una sala de operaciones de guerra. Había carpetas con opciones de venues para la boda, muestras de flores, revistas de vestidos de novia. Patricia estaba sentada junto a su madre, las dos con expresiones idénticas de satisfacción, como si todo estuviera saliendo según un plan perfectamente diseñado. «Margarita, qué bueno que pudiste venir», dijo Beatriz cuando llegué, aunque su tono sugería lo contrario. «Tenemos mucho que discutir. La boda debe ser en 6 meses, antes de que Patricia empiece a notarse demasiado. No queremos que la gente hable». Durante las siguientes 3 horas, vi cómo Beatriz tomaba cada decisión sobre la boda de mi hijo, como si él fuera simplemente un accesorio en su gran producción. El venue sería el Jardín de los Olivos en Cuernavaca. El vestido de Patricia vendría de un diseñador que cobraba 80,000 pesos. La lista de invitados tenía 300 personas, de las cuales yo podría invitar a 10. «No te preocupes por los gastos, Margarita», me dijo Beatriz con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. «Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que asistir y disfrutar. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros hijos». La forma en que dijo «nuestros hijos» me hizo apretar los puños bajo la mesa. Sebastián no era nuestro hijo, era mi hijo. Lo había criado sola, había trabajado 2 turnos para pagarle la universidad, había sacrificado todo por él. Y ahora esta mujer lo estaba reclamando como si fuera propiedad suya. Pero me quedé callada. Por Sebastián. Siempre por Sebastián. Lo que nadie sabía en esa mesa, lo que nadie podía imaginar, era el as que yo tenía bajo la manga. Mi departamento en Coyoacán, que había comprado con tanto esfuerzo 30 años atrás, ahora valía una fortuna. La gentrificación de la zona había disparado los precios y acababa de recibir una oferta de compra por 3 millones de pesos. Una cantidad que cambiaría la vida de mi hijo y su familia. Era mi secreto, mi regalo sorpresa para después de la boda. Una forma de demostrarle a Beatriz que yo también podía proveer, que yo también tenía algo valioso que ofrecer. Qué ingenua fui al pensar que el dinero cambiaría algo. Los meses siguientes fueron como ver a mi hijo desaparecer lentamente ante mis ojos. Cada vez que lo veía, había algo diferente en él. Su forma de hablar, de vestir, de moverse por el mundo. Beatriz estaba moldeándolo a su imagen y semejanza, como si fuera arcilla que necesitara ser refinada. «Sebastián, ese traje no es apropiado para la cena de ensayo», escuché que Beatriz le decía una tarde cuando fui a visitarlos a la casa que los Mendoza les habían comprado en Polanco. «Patricia ya te compró 3 trajes nuevos,
Usa el azul marino, ese que te hace ver más presentable, presentable. Como si mi hijo, con su educación universitaria y su trabajo estable, no fuera suficientemente bueno tal como era. La casa misma era otra demostración del poder de los Mendoza. 3 pisos, terraza con vista, cocina equipada con electrodomésticos que costaban más que un auto. Y en cada rincón, la marca de Beatriz, los muebles que ella había elegido, las cortinas que ella había mandado a hacer, los cuadros que ella había seleccionado. No había un solo espacio donde Patricia y Sebastián hubieran dejado su propia huella. ¿Te gusta la casa, mamá?, me preguntó Sebastián, y en su voz detecté una nota de desesperación, como si necesitara mi aprobación para validar esta nueva vida que le estaban construyendo. Es hermosa, hijo, mentí, porque la verdad era que la casa me parecía fría, impersonal, un escenario más que un hogar. Pero lo importante es que tú y Patricia sean felices aquí. Patricia apareció entonces en la sala, su vientre ya mostrando una ligera curva bajo el vestido de maternidad que probablemente había costado una fortuna. Me miró con esa expresión que había desarrollado últimamente, una mezcla de fastidio y tolerancia, como si mi presencia fuera una obligación incómoda. Margarita, qué sorpresa, dijo, aunque claramente no era una sorpresa agradable. Sebastián no me dijo que venías. Solo pasaba por el rumbo y quise traerles algo de comer, dije, levantando la bolsa con los tamales que había preparado esa mañana. Sé que Patricia ha tenido antojos. ¡Qué detalle!, murmuró Patricia, tomando la bolsa con la punta de los dedos como si temiera que estuviera contaminada. Aunque el doctor me recomendó cuidar mucho lo que como. Las comidas muy grasosas no son buenas para el bebé. Cada palabra era una puñalada calculada. Mis tamales, que preparaba con amor, eran comidas muy grasosas. Mi visita era una sorpresa no deseada. Mi presencia en la vida de mi hijo era cada vez más una molestia que una alegría. Entiendo, dije, sintiendo cómo el orgullo me mantenía la espalda recta. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Estamos perfectamente, respondió Patricia, poniéndose una mano protectora sobre el vientre. Mamá se ha encargado de que tengamos todo lo que necesitamos. De hecho, viene en camino. Quedamos de ver muestras de ropa de bebé. Por supuesto que Beatriz venía en camino. Por supuesto que ella era quien elegía hasta la ropa que usaría mi nieto. Mejor me voy entonces, dije, tragando la humillación como había aprendido a hacer. No quiero interrumpir. Mamá, espera. Sebastián me tomó del brazo y vi en sus ojos una súplica silenciosa. ¿Pero qué me estaba pidiendo? ¿Que me quedara? ¿Que me fuera? ¿Que aceptara esta nueva realidad donde yo era cada vez más irrelevante? Está bien, hijo. Nos vemos pronto. Le di un beso en la mejilla y salí de esa casa hermosa y vacía, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí con cada paso. En el camino de regreso a Coyoacán, manejando mi viejo Tsuru por el periférico, me permití llorar. Lágrimas de impotencia, de rabia, de miedo por lo que estaba perdiendo. Mi hijo se estaba alejando de mí, y yo no sabía cómo detenerlo sin empujarlo más lejos. Pero lo que realmente me aterraba era la certeza de que esto era solo el principio. Beatriz no se conformaría con controlar la boda, la casa, la forma de vestir de Sebastián. Ella quería más. Lo podía sentir en cada comentario, en cada gesto condescendiente. Y yo, con mi departamento que valía 3 millones de pesos, era su próximo objetivo. Agosto llegó con un calor sofocante que hacía que la Ciudad de México se sintiera como un horno. Patricia estaba en su 5º mes de embarazo y la boda se acercaba peligrosamente. Yo había empezado a tener pesadillas donde veía a Sebastián alejándose de mí por un pasillo infinito mientras Beatriz se reía en las sombras. Una tarde decidí hacer una visita sorpresa a la casa de Polanco. Había comprado pañales en oferta y algunas cosas para el bebé, usando ese pretexto para ver a mi hijo, para asegurarme de que todavía existía alguna conexión entre nosotros. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta principal estaba entreabierta, algo inusual tratándose de una casa tan costosa en una zona como Polanco. Empujé la puerta suavemente y entré llamando. ¿Sebastián? ¿Patricia? Silencio. Y entonces las escuché. Voces que venían de la sala, alteradas,
urgentes. Algo en el tono me hizo detenerme, me hizo esconderme detrás de la pared del pasillo. No entiendo por qué tenemos que esperar tanto, decía Patricia, y su voz sonaba petulante, infantil. Ya estoy harta de fingir. Dijiste que en cuanto nos casáramos, podríamos pedir el divorcio y quedarnos con la mitad de sus cosas. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. ¿Había escuchado bien? Paciencia, hija, respondió la voz inconfundible de Beatriz, tranquila y calculadora como un cirujano preparándose para una operación. Primero necesitamos que ponga esta casa a tu nombre. Es comunidad conyugal, pero si logramos que la escriture solo a tu nombre antes de casarse, será solo tuya después del divorcio. ¿Y ese departamento de su madre, dijiste que vale 3 millones? Eso fue lo que Sebastián mencionó una vez. Dice que su mamá recibió una oferta, pero que es un secreto, que quiere sorprendernos después de la boda. Perfecta, la vieja estúpida. La risa de Beatriz era como vidrio roto. Una vez que sean marido y mujer, todo lo que él herede será tuyo también. Solo necesitamos tener paciencia, y mientras tanto, sigues embarazada, sigues actuando como la novia enamorada. ¿El padre del bebé sigue sin dar lata? Felipe no sabe nada. Piensa que el bebé es de Sebastián, como todos. La bolsa con los pañales se me resbaló de las manos. El ruido del impacto contra el suelo de mármol resonó como un disparo en la casa silenciosa. Las voces en la sala se cortaron abruptamente. «¿Quién está ahí?», gritó Beatriz. No esperé a que salieran. Corrí hacia la puerta, mis piernas moviéndose por puro instinto mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El bebé no era de Sebastián. Todo era una mentira. Un plan elaborado para robarle su patrimonio, su futuro, su vida. Llegué a mi auto temblando tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Arranqué con las llantas chirriando y conduje sin saber hacia dónde, las lágrimas cegándome, el dolor en mi pecho tan intenso que pensé que iba a desmayarme. Terminé estacionada en el Parque México, ese lugar donde tantas veces había llevado a Sebastián a jugar cuando era niño. Me quedé ahí, sentada en el auto, viendo a las familias paseando con sus hijos, y sentí que mi mundo se había convertido en cenizas. ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer que ama no lo ama? ¿Cómo le dices que el bebé que espera con tanta ilusión no es suyo? ¿Cómo destruyes su mundo así, sabiendo que tal vez no te perdonará jamás por ser la mensajera de esa verdad? Durante 3 días no contesté las llamadas de Sebastián. No podía hablar con él sin gritar, sin llorar, sin revelar lo que sabía. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas, porque conocía a mi hijo, conocía su capacidad para el amor ciego, y sabía que sin pruebas concretas, Beatriz encontraría la forma de convencerlo de que yo estaba loca, celosa, tratando de separarlo de su felicidad. Pero Beatriz se me adelantó. Al 4.º día, Sebastián llegó a mi departamento sin avisar. Era domingo en la mañana y yo estaba en pijama, con ojeras hasta el suelo y el cabello despeinado. Al verlo en la puerta, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, supe que el ataque había comenzado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y su voz sonaba diferente, dura de una manera que nunca había escuchado antes. «Pasa, hijo», murmuré, haciéndome a un lado. Él entró y se quedó de pie en la sala, sin quitarse los lentes oscuros, con los brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva. «¿Es verdad que tu departamento vale 3 millones de pesos?» La pregunta salió como una acusación. El estómago se me cayó a los pies. «¿Quién te dijo eso?» «Beatriz. Dice que Patricia escuchó cuando hablabas por teléfono con alguien sobre una oferta. Dice que estás siendo egoísta al no compartirlo con tu familia». Cada palabra sonaba mecánica, ensayada, como si estuviera repitiendo un guión que le habían dado. ¿Familia? La palabra salió como un susurro quebrado. ¿Es eso lo que somos todavía para ti? No cambies el tema, mamá. Se quitó los lentes y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desconfianza. Patricia está muy alterada. Está embarazada, estresada, y ahora se entera de que mi propia madre tiene esa cantidad de dinero y no ha dicho nada. Beatriz dice que si realmente me amaras, si realmente quisieras a tu nieto, ayudarías con los gastos. El bebé necesitará tantas cosas,
Hijo, yo... Intenté hablar, pero él siguió como si no me hubiera escuchado. ¿Sabes cuánto gano? Sabes que con mi sueldo apenas nos alcanza para cubrir los gastos básicos de la casa. Patricia ha tenido que pedirle dinero a sus padres para todo. Me siento como un fracasado, mamá. Y ahora me entero de que tú tienes 3 millones guardados y no has dicho nada. El veneno de Beatriz había hecho su trabajo perfectamente. Mi hijo, mi Sebastián, que me conocía mejor que nadie, estaba repitiendo las mentiras de esa mujer como si fueran verdades sagradas. Escúchame bien, dije, y sentí cómo algo se endurecía dentro de mí. Ese departamento es mío. Lo compré con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y sí, recibí una oferta que pensaba aceptar y darte todo el dinero después de tu boda, como regalo para que tuvieras un colchón financiero. Pero eso fue antes de darme cuenta de algunas cosas. ¿Antes de darte cuenta de qué? ¿De que ahora tengo una familia que mantener? ¿De que ya no soy solo tu hijo, sino también padre y esposo? Antes de darme cuenta de que Patricia y su madre no te aman, Sebastián, te están usando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro se puso rojo de furia. No puedo creer que digas eso. Siempre supe que no te caía bien Patricia, pero esto es demasiado, mamá. Estás celosa porque ya no soy solo tuyo. Estás tratando de sabotear mi felicidad. No es celos, es la verdad. Las escuché, Sebastián. Escuché a Patricia y a Beatriz planeando cómo robarte todo después de casarse. Escuché... ¡Basta! Su grito resonó en las paredes del pequeño departamento. No voy a escuchar más. Beatriz tenía razón. Dijo que probablemente intentarías inventar mentiras para separarnos. Dijo que las madres solteras a veces se vuelven obsesivas con sus hijos, que no saben cómo dejarlos ir. Cada palabra era una bofetada. Sebastián había elegido creerle a Beatriz, una extraña que lo conocía desde hacía meses, en lugar de creerme a mí, la mujer que lo había criado durante 28 años. Vete, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Si eso es lo que piensas de mí, si eso es lo que crees, entonces vete. Sebastián me miró un momento más y vi algo quebrándose en sus ojos. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Se dio la vuelta y salió del departamento, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaron. Me dejé caer en el sofá, sollozando tan fuerte que pensé que me ahogaría. Había perdido a mi hijo. Beatriz había ganado. Y lo peor era que no podía hacer nada sin pruebas concretas. Mis palabras no eran suficientes contra el veneno que esas mujeres habían inyectado en su mente. Pero entonces, en medio de mi desesperación, una idea comenzó a formarse. Si Beatriz quería jugar sucio, yo también podía. Si necesitaba pruebas, encontraría la manera de conseguirlas, porque no iba a quedarme sentada viendo cómo destruían a mi hijo. Era hora de contraatacar. El lunes en la mañana, después de una noche sin dormir, llamé a mi abogado. Ernesto Gutiérrez había llevado mi divorcio años atrás y era de las pocas personas en mi vida en quien confiaba plenamente. Le conté todo: la conversación que escuché, las sospechas sobre la paternidad del bebé, el plan de Beatriz para quedarse con mi patrimonio. Necesito 2 cosas, le dije, mi voz firme por primera vez en días. Primero, proteger el departamento. Que Sebastián solo pueda heredarlo bajo condiciones que eviten que Patricia se quede con él en caso de divorcio. Segundo, necesito una forma de grabar otra conversación de Beatriz admitiendo sus planes. Ernesto guardó silencio un momento. Lo del testamento es fácil. Podemos establecer un fideicomiso con condiciones específicas. Lo de la grabación, técnicamente no es ilegal grabar una conversación de la que eres parte, pero tienes que ser cuidadosa. Si te descubren antes de conseguir lo que necesitas, Beatriz se asegurará de que nunca vuelvas a estar cerca de tu hijo. Lo sé. Pero tengo que intentarlo. Es la única forma de abrirle los ojos a Sebastián. Pasamos la siguiente hora diseñando la estrategia. Ernesto redactaría un nuevo testamento donde el departamento quedaría en un fideicomiso para Sebastián, pero con cláusulas que impedirían que fuera considerado bien conyugal en caso de divorcio. También me consiguió una grabadora pequeña, del tamaño de una memoria USB,
que podía llevar oculta en la ropa sin que fuera detectada. La oportunidad tiene que ser perfecta, me advirtió Ernesto. Necesitas que Beatriz hable libremente, que admita el plan. Y necesitas testigos de que la conversación es real, sin ediciones. Durante las siguientes 2 semanas, viví en un estado de ansiedad constante. Sebastián no me llamaba, no contestaba mis mensajes. A través de una prima que trabajaba en el mismo edificio que él, me enteraba de cómo estaba. Patricia lo tenía trabajando horas extra para demostrar su compromiso con la familia. Beatriz había contratado un wedding planner que costaba una fortuna y había insistido en que Sebastián contribuyera con la mitad del pago, cosa imposible con su sueldo. Mi hijo estaba siendo ordeñado financiera y emocionalmente, y no podía hacer nada más que esperar la oportunidad perfecta para actuar. La oportunidad llegó con una llamada de Patricia una tarde de mediados de agosto. Su voz sonaba dulce, casi melosa, cuando dijo: «Margarita, mamá está organizando una comida familiar para discutir los últimos detalles de la boda. Será este sábado en la casa. Sé que las cosas han estado tensas, pero sería lindo que vinieras. Por Sebastián, como si todo lo que hacían fuera por él y no para destruirlo. Ahí estaré», dije, manteniendo mi voz neutral. «¿Llevo algo?» «Solo tu buen ánimo», respondió Patricia, y pude imaginar su sonrisa falsa al otro lado de la línea. Ese sábado me vestí con cuidado, eligiendo una blusa de manga larga donde podía ocultar la grabadora en el bolsillo. Me miré al espejo y vi a una mujer de 62 años a punto de entrar en batalla. Tenía ojeras. Había perdido peso del estrés, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. «Por mi hijo», me dije a mi reflejo. «Todo por mi hijo». El camino a las lomas se me hizo eterno. Ensayé mentalmente cómo provocaría a Beatriz para que hablara, cómo la haría sentirse segura para que revelara sus verdaderas intenciones. Tenía que ser sutil, inteligente. Un movimiento en falso y todo estaría perdido. Cuando llegué a la casa de los Mendoza, había al menos 20 autos estacionados en la calle. No era una simple comida familiar, era una exhibición. Beatriz había invitado a tías, primas, amigos de la familia. Una audiencia para su performance. La puerta estaba abierta, y entré directo al jardín trasero, donde habían montado mesas con manteles blancos y arreglos florales que probablemente costaban más que mi renta mensual. Todos me miraron cuando entré, y sentí el peso de sus juicios. Reconocí algunas caras de la primera comida, pero había muchas nuevas, todas con esa expresión de curiosidad mezclada con condescendencia que ya conocía tan bien. Y entonces vi a Sebastián, sentado en una mesa del fondo, con el rostro demacrado y los hombros caídos. Patricia estaba a su lado, una mano posesiva sobre su brazo, susurrándole algo al oído. Él asintió mecánicamente, como un autómata. Mi corazón se rompió un poco más al verlo así. Beatriz apareció entonces, radiante con un vestido de lino blanco que la hacía ver como una sacerdotisa a punto de oficiar un sacrificio. «Margarita, qué bueno que pudiste venir», dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Justo, estábamos por comenzar a discutir los arreglos finales. Ven, siéntate aquí». Me guió a una mesa cerca de la suya, donde me colocaría como espectadora, pero no como participante real. Perfecto. Desde ahí podría observar, escuchar, esperar el momento adecuado. La comida transcurrió con Beatriz como maestra de ceremonias, hablando de cada detalle de la boda como si fuera su propia coronación. El menú había sido degustado 3 veces hasta encontrar el perfecto. Las flores serían importadas de Holanda. El fotógrafo había trabajado con celebrities. Todo era excesivo, ostentoso, diseñado para impresionar. Y entonces, entre el plato principal y el postre, Beatriz soltó la línea que había estado esperando. «Por cierto, Margarita», dijo, su voz lo suficientemente alta para que varias mesas escucharan. «Patricia y yo estuvimos pensando, ya que tú tienes ese departamento tan valioso en Coyoacán, ¿no sería maravilloso que ayudaras a los chicos con los gastos del bebé? Digo, es tu nieto también, y sabemos que Sebastián está haciendo lo que puede, pero un apoyo extra siempre viene bien». Todos los ojos se volvieron hacia mí.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Este era el momento. La grabadora estaba encendida en mi bolsillo, capturando cada palabra. Respiré profundo y me preparé para la batalla de mi vida. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas, pero mantuve la voz calmada, casi curiosa. Es interesante que menciones eso, Beatriz, porque tengo algunas preguntas sobre por qué estás tan interesada en mi propiedad. El rostro de Beatriz se tensó imperceptiblemente, pero recuperó la compostura en un segundo. No sé a qué te refieres, querida. Solo pensaba en el bienestar de mi nieto. ¿No es natural que una abuela quiera ayudar? Mi nieto, repetí, y en esas dos palabras puse todo el veneno que había estado acumulando. ¿Qué palabra más interesante? Tan llena de posesión, de territorialidad. Margarita, no entiendo tu tono, intervino Patricia, su voz chillona cortando el aire. Solo estamos tratando de incluirte en la vida del bebé. Pensamos que querrías participar. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí. Metí la mano en el bolsillo y saqué la grabadora, ese pequeño dispositivo que parecía un arma nuclear en mi palma. ¿Participar? Esa es una palabra curiosa, Patricia, porque la última vez que participé, escuché una conversación muy reveladora. Puse la grabadora sobre la mesa, el pequeño aparato brillando bajo el sol de la tarde. ¿Quieres que todos escuchemos de qué hablabas con tu madre hace 2 semanas? Beatriz se levantó de un salto, su rostro perdiendo todo el color. No tienes derecho. Tengo todo el derecho de proteger a mi hijo. Presioné play antes de que pudiera detenerme. La voz de Patricia llenó el jardín, clara y nítida. No entiendo por qué tenemos que esperar tanto. Ya estoy harta de fingir. Dijiste que en cuanto nos casáramos, podríamos pedir el divorcio y quedarnos con la mitad de sus cosas. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración acelerada de la gente, el tintineo de un tenedor cayendo sobre un plato. Y entonces, la voz de Beatriz. Paciencia, hija. Primero necesitamos que ponga esta casa a tu nombre. Sebastián se puso de pie como impulsado por un resorte, su rostro una máscara de shock y horror. ¿Qué? Su voz salió como un susurro quebrado, pero la grabación continuaba, implacable. ¿Y ese departamento de su madre, dijiste que vale 3 millones? Eso fue lo que Sebastián mencionó una vez. Dice que su mamá recibió una oferta, pero que es un secreto, que quiere sorprendernos después de la boda. Perfecta, la vieja estúpida. La risa de Beatriz en la grabación sonó obscena en el jardín silencioso. Y entonces vino el golpe final. Una vez que sean marido y mujer, todo lo que él herede será tuyo también. Solo necesitamos tener paciencia, y mientras tanto, sigues embarazada, sigues actuando como la novia enamorada. ¿El padre del bebé sigue sin dar lata? Felipe no sabe nada. Piensa que el bebé es de Sebastián, como todos. Patricia dejó escapar un sollozo y se llevó las manos a la boca. Beatriz, sin embargo, reaccionó como una fiera herida. Caminó hacia Sebastián con pasos furiosos, y fue entonces cuando pasó. Su mano conectó con la mejilla de mi hijo con un sonido seco que resonó en todo el patio. «Nunca más te vas a casar con mi hija, ¿me oyes?», gritó, su compostura destrozada por completo. «Eres un inútil, un mantenido. Mi Patricia merece a alguien mejor». El jardín explotó en murmullos. La gente se levantaba de sus asientos, algunos saliendo discretamente, otros quedándose para presenciar el espectáculo completo del desastre. Roberto, que hasta ese momento había estado en estado vegetativo con su copa de whisky, finalmente levantó la vista, su rostro confundido. «Beatriz, ¿qué está pasando?». Su voz sonaba pastosa, desorientada, pero Beatriz no le prestó atención. Seguía señalando a Sebastián con el dedo tembloroso, su rostro contorsionado por la furia. «Tú y tu madre arruinaron todo. Todo estaba perfectamente planeado para destruir a mi hijo», dije, mi voz cortante como un cuchillo. Me acerqué a Sebastián, que seguía paralizado con la marca roja floreciendo en su mejilla, los ojos vidriosos de shock, para robarle su patrimonio, su futuro, su vida. Patricia se derrumbó entonces, sollozando de forma histérica. «No era así. Yo sí lo quiero.
¿El bebé? ¿El bebé de quién, Patricia?, preguntó una de las tías, una señora mayor con el cabello teñido de rubio que se había acercado con expresión horrorizada. ¿Quién demonios es Felipe? Nadie, murmuró Patricia entre sollozos. Es nadie. Es el padre real del bebé, dije, sintiendo una satisfacción amarga al ver cómo todo se derrumbaba. Mi hijo iba a criar un niño que no era suyo. Iba a casarse con una mujer que planeaba divorciarse de él apenas tuviera acceso a su dinero. Y su madre... Miré a Beatriz con todo el desprecio que sentía. Su madre orquestó todo esto como si fuera un juego. Beatriz me sostuvo la mirada, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Miedo porque su máscara había caído, porque todos la veían tal como era. Una mujer calculadora y cruel, dispuesta a destruir a un hombre inocente por dinero. «Tú no entiendes nada», escupió Beatriz. «Mi hija merece a alguien mejor que un don nadie sin futuro. Sebastián nunca fue suficiente para ella». Y ahí estaba la verdad desnuda. Para Beatriz, mi hijo nunca había sido una persona, solo un medio para un fin, una fuente de dinero, un peón en su tablero de ajedrez perverso. «Tenías razón en una cosa», dije, acercándome a ella hasta quedar cara a cara. «Sebastián merece algo mejor. Merece estar lejos de víboras como tú y tu hija». Me volví hacia mi hijo que seguía en shock, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Tomé su cara entre mis manos, sintiendo la piel caliente donde lo habían golpeado, y le dije con toda la ternura que tenía: «Nos vamos a casa, mi amor, a nuestra casa». Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que la batalla apenas había comenzado. Sebastián no dijo una sola palabra en el camino de regreso a Coyoacán. Estaba sentado en el asiento del copiloto de Mitsuru, mirando por la ventana, con la mano derecha tocándose ocasionalmente la mejilla donde la marca de la bofetada aún brillaba, roja y furiosa contra su piel pálida. Yo conducía en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar el terremoto que acababa de destruir su vida. Cuando llegamos al departamento, se dejó caer en el sofá como si todas las cuerdas que lo sostenían se hubieran cortado de golpe. Y entonces comenzó a llorar. No un llanto delicado, sino sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo, el llanto de un hombre al que le habían arrancado el corazón del pecho. Me senté junto a él y lo abracé como cuando era niño y tenía pesadillas. Lo mecí mientras lloraba, susurrándole palabras sin sentido, solo sonidos de consuelo. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Estoy aquí». «El bebé no es mío», dijo finalmente, su voz rota entre sollozos. «Todo este tiempo me ilusioné con ser padre, con tener una familia, y era mentira. Todo era mentira. Lo sé, hijo, lo siento tanto. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales?» Se separó de mí, pasándose las manos por el rostro mojado. Me sentía tan afortunado de que alguien como Patricia se fijara en mí, una mujer hermosa, de buena familia, que decía amarme, y yo solo quería ser suficiente para ella, mamá. Quería demostrarle que podía darle una buena vida. «Tú eres más que suficiente, Sebastián. Siempre lo has sido. El problema no eras tú, eran ellas». Beatriz me pegó. Su voz sonaba incrédula, como si todavía no pudiera procesar lo que había pasado. Me golpeó como si fuera basura, y yo me quedé ahí parado, sin poder moverme, porque estabas en shock, porque no podías creer lo que estaba pasando. Tomé su cara entre mis manos de nuevo, obligándolo a mirarme. «Pero escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Ellas te manipularon, te usaron. Eres la víctima aquí». «No me siento como una víctima, mamá. Me siento como un idiota». Esa noche fue larga. Sebastián se quedó dormido en el sofá cerca de las 3 de la madrugada, exhausto de tanto llorar. Yo me quedé despierta, sentada en la silla junto a él, vigilando su sueño inquieto como había hecho tantas veces cuando era pequeño y tenía fiebre. Mi mente trabajaba en overdrive, procesando todo lo que había pasado y anticipando lo que vendría, porque esto no había terminado. Beatriz no era de las que aceptaban la derrota así como así, y Patricia, aunque expuesta, todavía llevaba un bebé que necesitaría un padre, aunque ese padre fuera otro hombre. El domingo amaneció con lluvia.
apropiada para el estado de ánimo general. Sebastián se despertó temprano, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. ¿Tengo que volver a esa casa?, preguntó con voz pequeña. No, si no quieres. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Todas mis cosas están allá. Mi ropa, mi computadora, documentos importantes. Entonces iremos juntos a recogerlas. No vas a enfrentarte solo a esas mujeres nunca más. Llegamos a la casa de Polanco cerca del mediodía. El lugar se veía diferente bajo la lluvia, menos imponente, más triste. Toqué el timbre y fue Roberto quien abrió. Se veía más sobrio que la noche anterior, pero su rostro estaba demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en unas horas. «Sebastián», dijo, su voz cansada, «Patricia quiere hablar contigo». «No hay nada que hablar», respondió mi hijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Solo vine por mis cosas. Por favor, está destrozada. Beatriz también. Anoche fue horrible después de que se fueron». «¿Horrible para quién?», intervine, incapaz de contenerme. ¿Para las mujeres que pasaron meses planeando cómo robarle todo a mi hijo? ¿O para usted, que se quedó ahí sentado mientras su esposa y su hija tramaban esta monstruosidad? Roberto me miró con ojos cansados. Yo no sabía nada de esto. Tienen que creerme. Cuando escuché esa grabación, nunca pensé que Beatriz fuera capaz de algo así. Pues ahora lo sabe, dijo Sebastián, empujando la puerta para entrar. ¿Dónde está Patricia? En su habitación. No ha salido desde anoche. Sebastián subió las escaleras con pasos decididos y yo lo seguí, lista para intervenir si era necesario. La puerta de la habitación principal estaba cerrada. Mi hijo tocó una vez, 2 veces. «Sebastián». La voz de Patricia sonó débil, rota. «Pasa, por favor». La habitación estaba a oscuras, las cortinas cerradas bloqueando la luz gris del día lluvioso. Patricia estaba sentada en la cama, vestida con un camisón, el rostro hinchado de tanto llorar. Se veía pequeña, vulnerable, y por un momento sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero entonces recordé su risa en la grabación, su frialdad al hablar del plan para destruir a mi hijo, y la lástima se evaporó. «Solo vine por mis cosas», dijo Sebastián, su voz monótona. «Sebastián, por favor, déjame explicar». Patricia se puso de pie, extendiendo las manos hacia él. Pero mi hijo dio un paso atrás. «No hay nada que explicar. Lo escuché todo. El bebé no es mío. Planeabas divorciarte de mí. Tú y tu madre me veían como un cajero automático. No es así. Al principio sí. Admito que el plan era de mamá. Pero después me enamoré de ti de verdad, Sebastián. Tienes que creerme». «¿Me enamoré después?». Sebastián se rió. Un sonido amargo y sin humor. ¿Después de qué? ¿Después de que te embarazaste de otro hombre? ¿Después de que decidiste usarme como padre sustituto? ¿Después de planear robarme todo lo que tengo? «El bebé sí es tuyo», Patricia gritó, desesperada. «Esa grabación está fuera de contexto. Felipe es un ex, no hay nada». «Basta». Mi voz cortó el aire como un látigo. «Ya no más mentiras, Patricia. Se acabó». Ella me miró entonces con odio puro. «Esto es culpa tuya. Tú nunca me aceptaste. Desde el principio trataste de separarnos. Eres una bruja celosa que no puede soportar que su hijo tenga su propia vida. Mi hijo puede tener toda la vida que quiera, solo no contigo». Sebastián había comenzado a sacar su ropa del closet, aventándola en una maleta sin cuidado. Documentos, zapatos, libros, todo iba en cajas que Roberto había subido silenciosamente. La habitación se llenó del sonido de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo arrancada de perchas. «¿Y la boda?», preguntó Patricia, su voz subiendo de tono. «¿El depósito que ya pagamos? ¿Qué le digo a la gente?». «Diles la verdad», dijo Sebastián sin dejar de empacar. «O invéntate otra mentira, ya ni me importa. No puedes dejarme así. Estoy embarazada. De otro hombre». Sebastián finalmente la miró y en sus ojos vi una frialdad que nunca había visto antes. «Llama a Felipe. Dile que va a ser padre. Tal vez él sea suficientemente tonto para creerte». Tardamos 2 horas en sacar todas las pertenencias de Sebastián de esa casa. Beatriz nunca apareció, y parte de mí lo agradeció. No estaba segura de poder contenerme si la veía de nuevo.
Roberto nos ayudó a cargar las cajas al auto, silencioso y avergonzado. Sebastián, dijo finalmente cuando estábamos por irnos. Lo siento, de verdad lo siento. Nunca debió pasar esto. Mi hijo no respondió. Solo se subió al auto y cerró la puerta. Mientras manejaba de regreso a Coyoacán, con el Tsuru cargado hasta el tope, miré a Sebastián por el espejo retrovisor. Estaba mirando por la ventana, con expresión perdida, y me pregunté cuánto tiempo le tomaría sanar de esto, si alguna vez podría volver a confiar en alguien. Pero al menos estaba libre. Al menos ya no era prisionero de las mentiras de esas mujeres. Al menos estaba en casa. El lunes, en la mañana, descubrí que nuestra pesadilla privada se había convertido en espectáculo público. Una de las tías que había estado en la comida familiar tenía un programa de chismes en radio y había decidido que nuestra historia era material perfecto para el rating. «Escándalo en las Lomas», decía la conductora con voz dramática, mientras Sebastián y yo escuchábamos horrorizados en mi cocina. Una boda de ensueño se convirtió en pesadilla cuando se reveló que la novia planeaba divorciarse del novio para quedarse con su dinero. Y lo peor, el bebé no es de él. Sebastián cerró la radio de un golpe, su rostro pálido. Dios mío, todo el mundo lo va a saber. Y así fue. Para el mediodía, su teléfono no dejaba de sonar. Compañeros de trabajo, amigos, conocidos, todos queriendo saber si era verdad. Algunos con genuina preocupación, otros con morbosa curiosidad. Las redes sociales explotaron con teorías y comentarios, algunos apoyando a Sebastián, otros culpándolo por ser tan ingenuo. «Deberías demandarlas», decía un mensaje. «Eres un héroe por escapar», decía otro. «¡Qué pendejo! ¿Cómo no se dio cuenta?», opinaba un tercero. Sebastián leyó algunos en voz alta, su voz cada vez más quebrada. «No puedo con esto, mamá. La gente me está tratando como un chiste. Entonces no leas los comentarios, apaga el teléfono, esto pasará». Pero no pasó. Al menos no rápidamente. Una periodista de sociales contactó a Roberto pidiendo declaraciones. Beatriz, en un movimiento desesperado por salvar su reputación, dio una entrevista donde culpaba a Sebastián de malinterpretar una conversación privada y pintaba a Patricia como una víctima del mal carácter de mi hijo. «Sebastián tiene problemas de control», declaró Beatriz en un programa de televisión vespertino. Patricia estaba asustada de él. Todo esto fue su forma retorcida de sabotear la boda porque no quería comprometerse. Ver a esa mujer mentir tan descaradamente en televisión nacional me hizo hervir la sangre. Llamé de inmediato a mi abogado. «Ernesto, ¿podemos demandarla por difamación?» «Podemos, pero será largo y costoso, y le dará más atención mediática al caso. ¿Es eso lo que quieren?» Sebastián, que había escuchado la conversación, negó con la cabeza. «Solo quiero que esto termine, mamá. No me importa lo que diga Beatriz. Yo sé la verdad. Pero la gente necesita saber la verdad también. ¿Para qué? Para que me traten con lástima el resto de mi vida. Para que cuando entre a cualquier lugar todos susurren, «ahí va el tipo al que iban a estafar». Su voz se quebró. «Ya perdí suficiente, mamá. No quiero perder también mi dignidad». Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Así que en lugar de pelear en los medios, tomé otra ruta. Contacté personalmente a cada una de las personas que había estado en aquella comida desastrosa y les envié una copia de la grabación completa, sin ediciones. Les pedí que la escucharan y sacaran sus propias conclusiones. El efecto fue devastador para Beatriz. Sus amigas comenzaron a alejarse de ella. Los invitados que habían confirmado asistencia a la boda empezaron a cancelar. El club social donde era socia la expulsó discretamente. Las puertas que antes se abrían para ella comenzaron a cerrarse, una por una. Patricia, mientras tanto, se había refugiado en la casa de una prima en Querétaro. Según los rumores que llegaban a través del chisme social, estaba desesperada, llamando a Felipe, el verdadero padre del bebé, quien aparentemente no quería saber nada de ella. El karma trabajaba rápido. Pero mientras Beatriz y Patricia lidiaban con las consecuencias de sus acciones, Sebastián se hundía cada vez más en una depresión que me aterraba. Pasaba días enteros en pijama, mirando el techo, sin comer adecuadamente. Había pedido licencia en su trabajo, incapaz de enfrentar a sus compañeros. «Hijo,
Tienes que salir, le decía yo todas las mañanas. Tienes que seguir adelante. ¿Para qué, mamá? Para que todos me miren con lástima. ¿Para buscar trabajo nuevo porque en la constructora ya todos saben lo que pasó? ¿Para intentar conocer a alguien más y que me pregunte por qué terminé mi último compromiso? No tenía respuestas para eso. Solo podía estar ahí, asegurarme de que comiera algo, recordarle que no estaba solo. Una tarde, 2 semanas después del escándalo, sonó el timbre del departamento. Era un hombre de unos 30 años, con barba descuidada y ojos nerviosos. ¿Es aquí donde vive Sebastián Ramírez?, preguntó. ¿Quién pregunta?, respondí, poniéndome defensiva automáticamente. Me llamo Felipe Contreras. Soy el padre del bebé de Patricia. El mundo se detuvo por un segundo. Este era el hombre que había estado con Patricia, el verdadero padre, el que había sido mantenido en la oscuridad mientras ella jugaba su juego perverso. «Sebastián», llamé hacia adentro, «creo que deberías venir». Mi hijo apareció en la puerta y cuando vio a Felipe, su rostro se endureció. «¿Qué quieres?» «Hablar. Por favor, solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio, los dejé entrar. Los 3 nos sentamos en la sala, la tensión tan espesa que podía cortarse con cuchillo. «No sabía nada», comenzó Felipe, su voz temblorosa. «Patricia me dijo que había terminado conmigo porque había conocido a alguien más. Eso fue hace 8 meses. Luego me enteré de que estaba embarazada y... Bueno, hice las cuentas. Pero ella me juró que el bebé era tuyo, que yo estaba loco por pensar otra cosa». «¿Y ahora?», preguntó Sebastián, su voz dura. «Ahora la he buscado. Le he pedido que hagamos una prueba de paternidad. Ella se niega. Dice que el bebé es tuyo, que esa grabación es falsa, que todo es un malentendido». Felipe se pasó las manos por el rostro. «Pero yo sé la verdad. Y si ese bebé es mío, quiero ser parte de su vida. No como Patricia y su madre querían usarte a ti, sino de verdad». Por primera vez en semanas vi algo de emoción en los ojos de Sebastián, además de dolor. Era algo parecido a la compasión. «La prueba de paternidad es tu derecho», dijo finalmente. «Y si el bebé es tuyo, espero que seas mejor padre de lo que ella es madre». Felipe se fue poco después, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero esa noche, por primera vez desde el escándalo, Sebastián comió una cena completa. Y cuando nos sentamos en el sofá después, me dijo algo que me llenó de esperanza. «Creo que voy a volver al trabajo la próxima semana, mamá. No puedo seguir escondiéndome». Era un pequeño paso, pero era un paso hacia adelante. El regreso de Sebastián al trabajo fue más difícil de lo que ambos anticipamos. Su jefe, el señor Córdoba, lo recibió con amabilidad, pero también con preocupación. «Tómate tu tiempo para adaptarte de nuevo», le dijo. «Y si necesitas hablar con alguien, Recursos Humanos tiene un programa de apoyo psicológico». Los primeros días fueron una tortura. Sebastián podía sentir las miradas de sus compañeros, los murmullos que se detenían cuando él entraba a una habitación. Algunas personas le expresaban su apoyo de manera incómoda, con palmadas en la espalda y frases como «Ya te recuperarás, campeón». Otros simplemente lo evitaban, como si la desgracia fuera contagiosa. Pero hubo una persona que fue diferente. Sandra, una ingeniera del departamento de diseño que siempre había sido amable pero distante con Sebastián, comenzó a invitarlo a comer. No le preguntaba sobre Patricia o Beatriz. No mencionaba el escándalo. Simplemente hablaba de trabajo, de películas, de sus propias experiencias sobreviviendo una ruptura difícil años atrás. «Lo que me ayudó», le dijo una tarde mientras comían tacos en un puesto cerca de la oficina, «fue enfocarme en construir algo nuevo, no en olvidar lo que pasó, sino en usar esa experiencia para crecer». Sebastián me contó de esas conversaciones con Sandra, y vi en sus ojos un brillo que había estado ausente por mucho tiempo. No era romance, al menos no todavía, pero era conexión humana. Era recordarle que el mundo estaba lleno de gente genuina, no solo de depredadores como Beatriz y Patricia. Mientras tanto, yo lidiaba con mis propios demonios. La oferta por mi departamento seguía sobre la mesa, pero ahora la decisión se había vuelto más complicada. ¿Vendía y le daba el dinero a Sebastián para que comenzara de nuevo? ¿Guardaba el dinero para mi retiro?
¿Usaba parte para ayudar a mi hijo a conseguir terapia profesional que claramente necesitaba? Una noche, mientras cenábamos quesadillas en mi cocina pequeña, le planteé el dilema a Sebastián. Hijo, quiero que sepas que el dinero del departamento es para ti. Siempre fue para ti. Ese era mi plan original, y sigue siéndolo. Sebastián dejó su quesadilla a medio camino de su boca. Mamá, no. Ese es tu patrimonio. Lo ganaste con tu trabajo, con tu esfuerzo. No voy a quitártelo. No me lo estás quitando. Te lo estoy dando. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Era una buena pregunta. A los 62 años, mi jubilación no estaba muy lejos, y aunque había ahorrado algo, no era suficiente para vivir cómodamente sin el colchón del departamento. Nos las arreglaremos juntos, dije finalmente, como siempre lo hemos hecho. Sebastián tomó mis manos sobre la mesa. No, mamá, ya hiciste suficiente por mí. Toda tu vida hiciste sacrificios por mí. Es hora de que pienses en ti. Pensar en ti es pensar en mí, Sebastián. Eres mi hijo, mi única familia. Discutimos sobre eso durante semanas. Sebastián insistía en que no aceptaría el dinero del departamento. Yo insistía en que era suyo por derecho. Finalmente, Ernesto, mi abogado, propuso una solución. ¿Qué tal si venden el departamento y con ese dinero compran algo más grande donde ambos puedan vivir? Algo con 2 habitaciones, tal vez un poco más lejos del centro para que el dinero rinda más. Invierten el resto en algo seguro para la jubilación de Margarita. La idea tenía sentido. Sebastián no tendría que preocuparse por pagar renta, yo tendría un lugar donde vivir y un fondo para mi vejez, y seguiríamos siendo un equipo como siempre habíamos sido. Solo bajo una condición, dijo Sebastián. Cuando encuentre algo estable, cuando esté mejor, contribuyo con los gastos de la casa. No voy a ser una carga para ti, mamá. Nunca has sido una carga, hijo. Pero si eso te hace sentir mejor, de acuerdo. Pusimos el departamento en venta en noviembre. Las ofertas comenzaron a llegar inmediatamente, y finalmente aceptamos una por 3.200.000 pesos, un poco más de lo que esperaba. Con ese dinero, compramos un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, en un edificio más moderno con estacionamiento y elevador. La mudanza fue agridulce. Ese departamento en Coyoacán había sido mi hogar por 30 años. Ahí había criado a Sebastián, había llorado mis penas, había celebrado mis triunfos. Cada rincón tenía una memoria, cada marca en la pared contaba una historia. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó Sebastián mientras empacábamos la última caja. Miré alrededor del departamento vacío, las paredes desnudas, los pisos rayados por años de uso. Y entonces miré a mi hijo, este hombre que había sobrevivido una de las traiciones más crueles que alguien puede sufrir, que estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza, que había elegido quedarse a mi lado en lugar de perderse en la amargura. Estoy segura, dije. Un hogar no es un lugar, Sebastián. Es donde está la gente que amas. Nos mudamos al nuevo departamento a finales de noviembre. Era más pequeño que la casa de Polanco que Patricia y Beatriz habían conseguido para él, pero era nuestro. Sebastián decoró su habitación con pósters de sus bandas favoritas y su colección de libros de ingeniería. Yo convertí un rincón de la sala en mi espacio de lectura, con una silla cómoda y una lámpara que había comprado en un mercado de pulgas años atrás. Por primera vez en meses, la vida comenzaba a sentirse normal. No feliz, no todavía, pero normal. Y eso ya era algo. Pero el pasado tiene una forma de alcanzarte cuando menos lo esperas. Era un sábado de diciembre cuando todo explotó de nuevo. Sebastián había salido a desayunar con Sandra. Su relación había evolucionado a algo más que amistad, aunque él era cauteloso de llamarlo romance todavía. Y yo estaba en casa organizando decoraciones navideñas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta esperando al repartidor del supermercado. En su lugar, encontré a Patricia. Estaba irreconocible. El cabello despeinado, sin maquillaje, con ojeras profundas y un vientre enorme de casi 8 meses de embarazo. Vestía ropa deportiva que se veía como si hubiera dormido con ella puesta. En sus ojos había algo salvaje, desesperado. «Margarita», dijo, su voz ronca, «necesito hablar con Sebastián». «No está aquí»,
respondí instintivamente tratando de cerrar la puerta. Pero Patricia puso el pie en el medio. Por favor, es importante. El bebé sí es de Sebastián. Felipe hizo la prueba de paternidad y salió negativa. Tiene que saberlo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? La prueba de ADN. Felipe insistió en hacerla y resultó que no es el padre. Eso significa que Sebastián sí lo es. ¿Esa conversación que grabaste? Yo estaba confundida, asustada. Beatriz me estaba presionando tanto que decía cosas que no eran ciertas solo para complacerla. Cada instinto en mi cuerpo me decía que esto era otra mentira, otra manipulación. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si el bebé realmente era de Sebastián? Entra, dije finalmente. Pero si intentas algo, no voy a intentar nada. Solo quiero hablar con él. La llevé a la sala y le ofrecí agua, que rechazó. Se sentó en el borde del sofá, con las manos sobre el vientre, mirando alrededor del departamento con expresión perdida. «Es lindo aquí», murmuró. «Más pequeño que la casa de Polanco, pero se siente cálido». «¿Dónde está tu madre?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad y mi desconfianza. «No lo sé, no hablo con ella desde hace 2 meses». Patricia se rió amargamente. Después del escándalo, me culpó por arruinar todo. Dijo que yo era una idiota por dejarme grabar, que había echado a perder años de planeación. Cuando me negué a seguir con su plan de demandar a Sebastián por difamación, me corrió de la casa. ¿Y tu padre? Papá se divorció de mamá la semana pasada. Descubrió que ella había estado desviando dinero de la empresa familiar a cuentas secretas durante años. Todo se derrumbó, Margarita. Todo. Había una parte de mí que se sentía satisfecha escuchando eso. Beatriz finalmente estaba pagando por sus acciones, pero otra parte, la parte que era madre, veía a esta chica destrozada frente a mí y sentía una punzada de algo parecido a la compasión. ¿Por qué estás aquí realmente, Patricia? Ella levantó la vista y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque cometí un error terrible. Porque dejé que mi madre me convenciera de hacer cosas horribles. Y porque quiero que Sebastián sepa que lo siento. Que este bebé es suyo, que siempre fue suyo, y que si no quiere tener nada que ver conmigo lo entiendo, pero que al menos conozca a su hijo. En ese momento se abrió la puerta y entró Sebastián. Se detuvo en seco al ver a Patricia, su rostro pasando por una docena de emociones en segundos. Shock, ira, confusión, dolor. ¿Qué hace ella aquí? Su voz salió tensa, controlada. Vino a decirte algo importante, dije. Creo que deberías escucharla. Lo que siguió fue una de las conversaciones más tensas que había presenciado en mi vida. Patricia le mostró a Sebastián los resultados de la prueba de paternidad de Felipe, todos negativos. Le explicó cómo Beatriz la había manipulado desde joven, plantando ideas sobre casarse bien y asegurar su futuro. Le contó cómo había empezado a enamorarse de él realmente durante el embarazo, pero para entonces ya era muy tarde. El plan estaba en movimiento. Pensé que podía tener las dos cosas, sollozó Patricia. Tu amor y la seguridad financiera que mamá decía que necesitaba. Pero perdí ambas. Y me lo merezco. Sebastián escuchó todo en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Patricia terminó, él se quedó mirándola por un largo momento. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto pensando en ese bebé? Dijo finalmente, su voz quebrada. Pensando en qué tipo de padre sería, en cómo lo cuidaría, en qué le enseñaría. Y todo ese tiempo creía que ni siquiera era mío. Es tuyo, Sebastián. Es tu hijo. Y también es hijo de una mentirosa. Las palabras sonaron brutales en el silencio del departamento. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación? No lo es, te lo juro. Puedes hacer tu propia prueba de paternidad cuando nazca, pero yo sé la verdad. Este bebé es tuyo. Sebastián se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una desesperación que me partió el corazón. ¿Qué hago, mamá? Era la pregunta que había estado temiendo. Porque la respuesta no era simple, no era clara. Si el bebé era realmente de Sebastián, él tenía derecho a conocerlo, a ser su padre, pero eso también significaba estar atado a Patricia de por vida,
tener que navegar una relación complicadísima con alguien que lo había traicionado tan profundamente. Esa decisión solo la puedes tomar tú, hijo, dije finalmente. Pero sea cual sea, yo estaré aquí para apoyarte. Patricia se puso de pie con dificultad, su vientre haciendo que el movimiento fuera torpe. No espero que me perdones, Sebastián. No espero que volvamos a estar juntos. Solo quiero que conozcas a tu hijo cuando nazca, que decides si quieres ser parte de su vida. Eso es todo. Dejó un papel con su número de teléfono en la mesa y salió del departamento, dejando a Sebastián y a mí en un silencio cargado de preguntas imposibles. Esa noche, mi hijo lloró de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el llanto de alguien cuyo mundo se había derrumbado. Era el llanto de alguien enfrentando una decisión que cambiaría su vida para siempre, en formas que todavía no podía anticipar. Y yo, su madre que siempre había tenido respuestas, que siempre había sabido qué hacer, me quedé ahí sosteniendo su mano, admitiendo silenciosamente que esta vez no sabía cuál era el camino correcto. 3 meses después, en una mañana fría de febrero, recibí una llamada que cambió todo. Patricia había entrado en labor de parto. Sebastián estaba en el trabajo cuando me llamó, su voz temblorosa. «Mamá, Patricia está en el hospital. El bebé está naciendo. ¿Qué hago?» Durante esos 3 meses desde la visita de Patricia, Sebastián había estado viendo a un terapeuta 2 veces por semana. Había procesado su trauma, su rabia, su confusión. Había decidido que, si el bebé era suyo, quería estar presente, no por Patricia, sino por su hijo. Pero decidir algo en teoría y enfrentarlo en la realidad son 2 cosas muy diferentes. «Ve», le dije, «yo voy contigo». Llegamos al Hospital Ángeles 30 minutos después. Patricia estaba en una habitación privada, rodeada de máquinas y enfermeras. Su padre, Roberto, estaba ahí, viéndose viejo y cansado. No había rastro de Beatriz. «Sebastián», Patricia jadeó entre contracciones. «Viniste». «Vine por el bebé», respondió él, manteniendo distancia. «Solo por el bebé». El parto fue largo y complicado. Patricia tenía presión alta y los doctores estaban preocupados. Sebastián y yo esperamos en la sala de espera con Roberto, el silencio entre nosotros interrumpido solo por los anuncios del hospital y el llanto ocasional de otros familiares. «Nunca te pedí perdón», dijo Roberto de repente, mirándome, «por lo que Beatriz y Patricia hicieron, por ser un cobarde que no supo ver lo que estaba pasando». «Un poco tarde para disculpas», respondí, pero mi voz no tenía el filo que esperaba, solo cansancio. «Lo sé, pero necesitaba decirlo». Roberto se pasó las manos por el rostro. «Me divorcié de Beatriz. Perdí la mitad de mi negocio en el proceso. Vale la pena solo por estar lejos de esa mujer». Antes de que pudiera responder, una enfermera salió de la sala de partos. «¿Familiares de Patricia Mendoza?» «El bebé ya nació. Es un niño. Tanto mamá como bebé están estables». Sebastián se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de emoción y terror. ¿Puedo verlo?» «Claro, síganme». Entramos a la sala donde tenían al bebé en observación. Era pequeño, rojo y arrugado, con una mata de cabello negro y los ojos cerrados. La enfermera lo levantó con cuidado y se lo entregó a Sebastián. Vi a mi hijo sostener a ese bebé, sus manos grandes y toscas de trabajador temblando levemente, y algo se rompió y se reconstruyó en mi pecho al mismo tiempo. En el rostro de Sebastián vi miedo, sí, pero también algo más. Amor, reconocimiento, un vínculo formándose a pesar de todas las mentiras y el dolor. «Se parece a ti», susurré. Y era verdad. La forma de la nariz, la línea de la frente. Era imposible negarlo. «Necesitamos hacer la prueba de paternidad», dijo Sebastián, pero su voz sonaba distante, como si ya supiera la respuesta. Patricia apareció en ese momento en una silla de ruedas, pálida y exhausta. «No necesitas la prueba, Sebastián, pero si la quieres, hazla. Solo, ¿puedes sostenerlo un momento más? ¿Puedes conocer a tu hijo?» Sebastián no respondió. Solo miraba al bebé en sus brazos con una intensidad que nunca había visto en él. Y en ese momento supe que sin importar lo que dijera la prueba de paternidad, sin importar el pasado turbio y las mentiras, mi hijo
había tomado su decisión. 2 semanas después, los resultados de la prueba confirmaron lo que ya sabíamos. Sebastián era el padre biológico. El bebé se llamaba Mateo Roberto Ramírez y había cambiado todo. Sebastián estableció un acuerdo de custodia con Patricia. No volvieron a ser pareja, eso estaba claro, pero encontraron una forma de coexistir por el bien de Mateo. Patricia se había mudado a un departamento más modesto. Trabajaba ahora como asistente administrativa, intentando reconstruir su vida, lejos de la influencia tóxica de Beatriz. «No la he perdonado», me dijo Sebastián una noche mientras mecíamos a Mateo para que se durmiera. El bebé pasaba 3 noches por semana con nosotros, y nuestra vida se había llenado de pañales, biberones y canciones de cuna. No sé si alguna vez pueda perdonarla completamente, pero Mateo necesita a sus 2 padres, y yo voy a ser el mejor padre que pueda ser. Y lo fue. Verlo con ese niño, viéndolo cambiar pañales con manos torpes pero amorosas, escucharlo cantar canciones tontas a las 3 de la madrugada, viéndolo llorar de felicidad la primera vez que Mateo le sonrió, me recordó por qué había luchado tan duro. Sandra se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Ella y Sebastián habían comenzado oficialmente a salir, y ella aceptaba a Mateo con una gracia y amor que me hacían pensar que tal vez, solo tal vez, mi hijo encontraría la felicidad que merecía después de todo. En cuanto a Beatriz, nunca volvimos a saber de ella directamente. Los rumores decían que se había mudado a Guadalajara, tratando de comenzar de nuevo donde nadie conociera su historia. Parte de mí sentía una satisfacción oscura sabiendo que había perdido todo: su familia, su reputación, su control. Otra parte simplemente sentía lástima por una mujer que había dedicado su vida a manipular a otros y había terminado completamente sola. Un sábado de abril, 6 meses después del nacimiento de Mateo, estábamos todos en el parque. Sebastián cargaba al bebé mientras Sandra le tomaba fotos. Patricia estaba ahí también, manteniendo su distancia, pero sonriendo suavemente al ver a su hijo. Roberto había traído juguetes caros que Mateo era demasiado pequeño para usar, y yo estaba sentada en una banca, observando esta familia fragmentada y extraña que habíamos construido de las ruinas. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Sebastián, sentándose a mi lado con Mateo dormido en su pecho. «Pienso que la vida es extraña», dije, acariciando la cabecita de Mateo. «Pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. El dolor, las mentiras, la traición. Y pienso que a pesar de todo, salimos adelante». «Salimos adelante porque tú nunca te rendiste», dijo Sebastián, tomando mi mano. «Porque me protegiste incluso cuando yo no quería ser protegido. Porque fuiste más fuerte que todas las mentiras de Beatriz. Fui fuerte porque eres mi hijo. Porque te amo más de lo que podría amar cualquier cosa en este mundo. Y porque sabía que merecías algo mejor que ser usado y descartado». Sebastián me abrazó con un brazo, teniendo cuidado de no despertar a Mateo. «Espero ser la mitad del padre que tú fuiste madre. Serás mejor», le dije, sintiendo lágrimas de felicidad correr por mis mejillas. «Porque aprendiste de todo lo que pasó. Porque elegiste el amor por encima de la amargura. Porque eres un hombre bueno, hijo. Siempre lo fuiste». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, llenando el cielo de naranjas y rosas, miré a mi familia. Mi hijo sosteniendo a su bebé, Sandra tomando fotos con una sonrisa en el rostro, incluso Patricia riéndose de algo que Roberto había dicho. No éramos perfectos. Llevábamos cicatrices que nunca sanarían completamente, pero estábamos juntos. Habíamos sobrevivido. Y estábamos construyendo algo nuevo de las cenizas del pasado. La bofetada de Beatriz en aquel patio, aquel momento que había sentido como el fin del mundo, había sido en realidad un comienzo. El comienzo de la verdad, del despertar, de una vida donde mi hijo finalmente era libre de las mentiras que lo habían atrapado. Y mientras Mateo dormía pacíficamente en los brazos de su padre, mientras la brisa tibia de primavera movía las hojas de los árboles, supe con certeza absoluta que habíamos ganado. No dinero, no venganza, sino algo mucho más valioso: nuestra dignidad, nuestra verdad y nuestro futuro.
Miré a Sebastián a los ojos y le dije lo que había querido decirle desde aquella tarde terrible en las lomas. Estoy orgullosa de ti, hijo, más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Y él, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, respondió: Y yo estoy agradecido por ti, mamá, por nunca rendirte, por salvarme cuando yo no podía salvarme a mí mismo. En ese momento, mientras el día moría y nacía la noche, comprendí que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Es lo que me había dado el coraje para enfrentar a Beatriz. Es lo que había sostenido a Sebastián durante sus momentos más oscuros. Y es lo que aseguraría que Mateo creciera rodeado de verdad, honestidad y afecto genuino. Habíamos atravesado el infierno y salido del otro lado. Y aunque las cicatrices permanecerían, también nos habían hecho más fuertes, más sabios, más capaces de apreciar los momentos simples y hermosos como este. Mientras caminábamos juntos de regreso a casa, con el bebé despertando y comenzando a balbucear, con Sandra contando una historia graciosa y Patricia sonriendo tímidamente, sentí una paz que no había experimentado en años. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era algo mejor, era real, era honesto y era nuestro. Fin de narrativa.